nuevo trajo noticias de todo tipo y les voy a contar una. Que llegaron los discontinuados a Divino, a precios imperdibles y hasta agotar stock. Por ejemplo, podés llevarte este sofá con recliner, ideal para sentarte muy cómodo a ver esta boca es mía. Podés llegar a quedar casi horizontal, te va levantando los pies. ¿Por cuánto? Solo 11.733 pesos. Y ese es uno de los tantos modelos que podés elegir. Y además, pagando con tarjetas del Scotiabank, tenés entre 12 y 24 cuotas sin recargo. No podés perderte los discontinuados de Divino en cualquiera de sus casas Divino. Un costo un poquito mayor, evidentemente, va a tener el ferrocarril central, tal como se plantea en este proyecto. De hecho, se habla de unos 2.250 millones de dólares, pagaderos durante 15 o 18 años, por supuesto, del bolsillo de los uruguayos. Entonces, cuando desde las autoridades nos dicen que si no se logra instalar UPM, no importa porque queda el tren, un tren que no va a ser de pasajeros, está previsto, tengo entendido, que sea solamente de carga. Insisto, ¿es un argumento válido? ¿Es una respuesta que nos consuela en el Uruguay de hoy? No solamente no es válido el argumento, sino que es algo mucho peor, no es serio. No es serio. Porque está tan vinculado el tren a UPM que argumentar que aunque no se instale UPM, igual queda para el país el tren, pierde seriedad. Se le está faltando el respeto a la opinión pública. Todos saben, empezando por los que lo niegan, que la única razón de ser de este tren es UPM. Por lo tanto, es evidente, rompe los ojos, que una cosa va con la otra. ¿A qué se le ocurre que se pueda hacer una obra de este porte, de esta magnitud, inédita en el país, si UPM se retracta y repiensa o recapacita su inversión? No es serio decirlo de esa manera. Por lo tanto, me parece un argumento que insulta la inteligencia de la sociedad uruguaya. Otro tema de fondo es UPM con todos los aditamentos. Creo que es un tema discutible, creo que hay mucha forestación en el país, creo que es un recurso que tiene el país y tiene que buscar la mejor manera de explotarlo. Eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Ahora, decir a cuerpo así, a cara descubierta, no importa si no se hace UPM, es falta el respeto a la gente. Si todos saben que la razón del tren es UPM. Por lo tanto, me parece que desvincular la discusión del tren de UPM es un gravísimo error. Un gravísimo error. Bien. Ahora, eso no quiere decir que haya que tirar abajo la inversión de UPM. De repente hay otras formas de que llegue la celulosa a Montevideo y de que lleguen los químicos a la planta. Quizás no sea el tren la única vía, quizás haya otra. Pero me parece que vincular el tren, desvincular el tren de UPM, no solamente no es válido, sino que no es serio. ¿Coincidís en ese aspecto? Ay, la verdad que no tengo elementos suficientes como para juzgar. Yo veo acá que sí, tengo por intuición, creo que tiene que ver, esta obra tiene que ver con la instalación de UPM, que si no, no tendría sentido, que si UPM no se instalase, no se iba a hacer una obra de tales características. Pero más que eso es una intuición que yo tengo, porque no tengo información como para juzgar. O sea, pero por eso... El contrato habla de que tú tenés para UPM exclusividad de 24 horas los 365 días del año. Entonces o sea que si estos días no son para UPM, está clarísimo que son para UPM, pero entonces lo que de un tenemos contrato que además tú decís que hablas por intuición porque el gobierno no ha dado información, ha dado la información que ha querido porque es confidencial. Yo no o sea, tengo nada que ver. No deberíamos hablar por intuición, deberíamos hablar con conocimiento. Te diría una cosa, ¿sabes qué? Me interesa demasiado poco este tema como para hablarlo de esta manera. Yo pero lo que veo acá... Para 1.250 millones para nuestro Uruguay. No solamente el dinero. Poco. Estamos hablando de impacto ambiental, de la vida de la gente, 37.000 vecinos afectados que no saben si el tanque que va a pasar con ácido sulfúrico se va a volcar. ¿Quién tiene un plan de contingencia? Porque ni la Dinama lo sabe. Lo que creo que no puede terminar mi opinión. Estamos hablando además de una cuestión de autonomía del país, porque yo no estoy de acuerdo con Graciano que se puede separar el tren de UPM de UPM. UPM acá es la que ha puesto las condiciones, ha dicho por dónde quiere pasar. No, justamente bueno, el debate, no se puede separar el debate de la instalación de UPM respecto al tema del tren. El tren es la muestra de cómo se ha tratado todo el tema UPM. Ahora recientemente se ha hecho una licitación para el puerto de Montevideo donde va a depositar su celulosa UPM. Se han cambiado los pliegos. ¿Por qué se han cambiado?
porque UPM puso otras condiciones. Entonces el tema es, ¿cuál es la autonomía de este gobierno respecto a qué quiere UPM o qué no quiere? Bien, igual lo que Graciano decía era otra cosa y ya vamos a ir. Sí. Pero que termine Eleonora la idea, porque ya me si no perdí. quedo en el camino. Ya me perdí. No, a ver, me parece que sí, y coincido con Graciano, acá la discusión que hay que dar es si lo de UPM es lo que es el desarrollo que nuestro país, hacia el desarrollo que nuestro país tiene que ir, o el desarrollo al que nuestro país tiene que ir es otro. Después de eso, todos estos otros temas accesorios. Pero primero discutir si es el camino UPM el que nuestro país tiene que tomar. Perfecto. Me parece que ese es el punto de partida. ¿Son lo mismo o no? A ver, Ale, ¿qué pensás? Una aclaración, porque capaz que yo me expresé mal, Verónica, y no quedó claro el concepto. No es que yo separo el tren de UPM de la inversión de UPM. No, al contrario. Tú hablas del debate plantas de celulosa, yo entiendo bien lo que tú decís. Yo creo que ambos son la misma discusión, porque estas empresas vienen de la mano de estos grandes capitales, que son los que imponen qué hacer. Pero que no hacer. Más allá de la forestación que tengamos o no tengamos. No, el argumento mío era otro. El argumento mío era, buscaba, ante la pregunta de Victoria, si era válido o no decir que, aunque no nos queda el tren, queda sí, el claro. tren. Yo decía que no, que justamente ese argumento no solamente no es válido, sino que es poco serio. Se le falta el respeto a la ciudadanía, porque todos sabemos, y hasta Eleonora no lo sabe, pero lo intuye, ella lo intuye bien, que está esencialmente vinculado. Por lo tanto, coincido con vos. Por lo tanto, el debate está vinculado en una obra que es gigantesca, que está llena de secretismo, que no se puede invocar la confidencialidad una vez que el acuerdo está cerrado, que está firmado, porque yo puedo entender que haya una confidencialidad mientras se negocia. Ahora, cuando ya hubo un acuerdo, cuando ya se firmó, ¿qué sentido tiene mantener en reserva? Porque la reserva es para que no se frustre la negociación. Ahora, si la negociación se hizo y fue fructífera, ¿por qué mantener en reserva? En este caso concreto ya tenés a alguien que está expropiando. Señores, de a uno, por favor, porque así nadie escucha nada. Que se quiere esconder, que se quiere esconder. Ale, entonces, chicas, por favor. Ale. A mí me parece que lo importante que le tiene que quedar claro a la gente es que ustedes son vecinos de Montevideo, ¿verdad? Lo digo porque, aunque parezca un tanto obvio, el tren recorre buena parte de la República. Puerto Montevideo pasó a Los Toros, ¿no? Claro, por eso. La organización por el costado de la vía son vecinos de Montevideo, ¿no? No. De todo el país, perfecto. Todo el país. O sea, ya tienen una representatividad ciudadana mucho más amplia. Entonces, Nos hemos conectado con gente de todos los departamentos. Perfecto. Entonces me ayuda más a formular la pregunta. Porque yo recuerdo que cuando se empezó a hablar de estos temas, distintas voces, recuerdo que entre ellas la del ex intendente arquitecto Mariano Arana, era una voz muy crítica, hombre que además obviamente integra por afinidad, ¿no? el gobierno, era muy crítica a propósito de las condiciones en las que iba el trazado de las vías, y de alguna manera él entendía que en caso de que pasara por la ciudad, no se me ocurre otra forma, porque para llegar al puerto hay que pasar por la ciudad, quizá el trazado debería ser otro. Él marcaba algunas observaciones de carácter técnico. ¿Ustedes es por ahí que están legítimamente preocupados, o en realidad lo que quieren decirnos es que no queremos que pase el tren, o más aún, no queremos que se instale la planta? ¿Por dónde va, para seguirles bien? A ver, perdón, dos cuestiones. Hay cuestiones que son opinables y hay cuestiones que no son opinables. Quien lee el contrato no puede desvincular el tren de la planta. Es más, se rescindiría la construcción del tren. Una de las condiciones es, si se superan los 22 años, que se haría el mantenimiento, o si UPM desiste. O sea, entonces para eso hay que ir a la información. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que accedimos, ¿verdad? Eso como primer punto. Un segundo punto, me parece... Eso vinculado a lo que comentaba Graciano recién. Bien. Decís. Un segundo punto es que acá las personas afectadas, según el censo, son 35.700 personas. Entonces, nosotros podemos hablar acá del tema de UPM, ¿verdad?, del parecer de UPM o no, o de querer vincularlo o no vincularlo. Vinculado está, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la normativa. Lo segundo que nosotros queríamos plantear acá es que eso va a afectar porque, digo, hay repercusiones ambientales, está en riesgo nuestra vida, nuestra vivienda, nuestra seguridad, nuestra integración a los barrios, nuestro pasaje de un lado al otro de la vía.
¿verdad? La estructura de nuestras casas. Exacto, digamos, nosotros no es que somos un grupo que representa a personas, formamos parte de esos mismos vecinos que estamos directamente afectados. En mi caso, yo vivo a 8 metros de la vía, aun cuando, según la comunicación del proyecto, en la nueva área de ferroviaria son de 10 metros. Uno debería pensar que ahora tengo 2 metros de mi casa dentro del área ferroviaria de acuerdo a este nuevo proyecto. ¿No le van a expropiar la casa? Por supuesto que no. Nos van a dejar la casa. Exactamente. Pero si expropian todos los terrenos que estarían involucrados ¿cómo a esa va a pasar distancia, a 2 metros no queda Montevideo, no queda La Paz, no queda Las Piedras, tienen que levantar la mitad de Montevideo y la mitad de Canelones y después seguir. Pero ¿a quién se le ocurre que a 2 metros de un dormitorio pase un tren, pasen no sé cuántos trenes por día de 8 cuadras de largo y separado de la ciudad? Es lo que vienen a Es una cosa venimos a increíble, es denunciar. increíble. Es lo que veníamos a Es denunciar. increíble, es increíble. ¿Y cuál sería, repito, y en ese contexto que lo entiende cualquiera, cuál sería la solución entonces, según la perspectiva de ustedes? Si se hace un proyecto, digamos, de ferrocarril, así como quieren decir que es del siglo XXI, digamos, que lo hagan de acuerdo a los estándares de los trenes del siglo XXI. Que consulten las normativas que existen en Europa, en Canadá, en lugares donde realmente estudian. No van a encontrar ningún tren que pase a menos de 20 metros de cualquier lugar habitado. ¿Por qué? Porque de hecho no hay formas de mitigar alguna de esas externalidades que genera. Desde las emisiones, las vibraciones, por ejemplo, sobre las estructuras edilicias. Nosotros no tenemos garantías de que mañana nuestra casa no tenga afectaciones, más en zonas donde se van a construir trincheras, por ejemplo en Uruguayana y Capurro, ¿sí? Que son 12 metros de profundidad, pozos donde la transmisión de las vibraciones de los trenes se van a transmitir directamente a las estructuras. En los planes hay denuncias, digamos, mismo en los informes ambientales, de que es de alto riesgo el desplazamiento de tierras, ¿sí? Y que eso afecte a las viviendas. Un momento, por favor, a ver, Marcelo. La verdad que yo me voy con un estupor porque no puedo creer que un panelista diga que no le importa este tema cuando estamos dedicados en este programa a debatir la suerte del país. Estamos hablando de 2.250 millones de dólares que van a salir del sudor de los uruguayos. Porque en un país que clama porque le bajen las tarifas eléctricas, ¿tá? Ese presupuesto para financiar el tren de UPM va a salir de lo que le cobran en las tarifas a los uruguayos. La semana pasada, la Pestegui, ¿Quién? director Sí. de descentralización de la OPP. Apesteguía, disculpe. Primo hermano de Setelich, el viceministro de Transporte y Obras Públicas. Primo hermano. No. Decía que no podía entender cómo se estaba en desacuerdo que el fondo de reconversión energética se fuera a volcar para construir el ferrocarril central, ferrocarril de UPM. Ahora, argumentaba a su vez que construir el ferrocarril central le iba a significar al país solucionar, aliviar lo que es el tránsito en las rutas nacionales que están destrozadas. Y eso es mentira. Se puede remitir el pueblo a leerlo, a estudiarlo, usted también, Sí, yo también, a lo que es el documento de proyecto de la planta de celulosa. Y allí la tabla 635, que trata sobre el tránsito inducido y el ruteo de transporte de rolos, insumos químicos y descortezados, hace un detalle que suma 5.000 traslados diarios por rutas nacionales. Además de lo que va a significar el traslado por el ferrocarril central. Pero ustedes, ¿qué es lo que...? Porque yo acá me estoy perdiendo entre los argumentos suyos, ¿no? O sea, ¿ustedes qué pretenden? ¿Que no se construya el tren? No pretendemos que no se construya el tren. Pretendemos que no se ponga al país en riesgo, porque es poner al país en riesgo, Claro. acordar en estos términos un proyecto que comprende a la economía nacional. Pero ¿cuál sería la solución? Ceñirse a la Constitución, hacer las cosas con transparencia, con participación ciudadana. A ver, Supongo que empezando supongo por que- tener estudios concretos y que se hagan públicos, con respecto a la inversión de UPM, ¿ustedes creen firmemente que algún partido político, el que gane las próximas elecciones nacionales, le va a decir que no a una inversión de estas características? ¿Y eso habla bien? Sí le va a decir. No, yo no estoy diciendo que hable bien o hable mal, yo estoy hablando de realidades. ¿Ustedes creen que es posible? La pregunta que yo quisiera hacer acá, porque me parece que, en primer lugar, nosotros estamos desde un ángulo, ¿verdad?, donde lo que estamos defendiendo es nuestros derechos en un Estado de Derecho. A ver, perdón, yo no sé después qué van a hacer.
el partido que gane, el partido que quede. Nosotros acá somos un grupo de vecinos, de pobladores, ¿verdad? Parte de los 35.700 afectados que se dice, ¿verdad? Que creemos que estamos en un Estado de Derecho. Sí. Entonces, si alguien está dispuesto a seguir adelante con UPM y con el tren para UPM, porque el tren es condición para que UPM se instale, eso lo dice el contrato, no lo estamos inventando, eso lo dice el acuerdo. Si están dispuestos, ¿verdad?, a construir el tren para que UPM se instale, con todas las otras repercusiones que no queremos, no es acá el tema discutirlo, violando, ¿verdad?, normas fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano que prevé el artículo 47 de la Constitución, que consagra un derecho, que es un principio, que es el principio precautorio. Prevenir, a ver, que si, no me permiten bajarlo a criollo, lo único que están planteando, por lo que yo interpreto, si me equivoco me dicen, es... No es que no lo hagan, es que cuando lo hagan cumpliendo con todas las normas existentes que tienen que ver, bien, pero en esencia, ¿no?, que se respete todo lo que haya que respetar en todas las normativas que convergen en un proyecto de esta naturaleza. ¿Sí o no? Si me permite. El tema es así. Bien. ¿Verdad? Perdón, no. El tema no es que se haga el tema es, se puede hacer en un marco legal. Bueno, claro, el tema es que si no se puede, si no coinciden, no se puede hacer. No se podría. Claro. Bien. A ver, José. Bueno, en primer lugar, creo que nos cuesta mucho pararnos como uruguayos y plantearnos el tema de, por ejemplo, las inversiones en régimen de convivencia. A ver, en el mundo los trenes conviven en la parte de pasajeros, de carga, de turismo, llegando al puerto, llegando a una ciudad universitaria, llegando a cualquier lado. Entonces, me parece que deberíamos cambiar también un poco la óptica de decir, bueno, ¿qué tanto podemos hacer nosotros para que un sistema de comunicación como este, o un medio de transporte como este, que además en la infraestructura general de Latinoamérica, el rol que juega Uruguay en el transporte multimodal es sumamente importante y nos va a la vida, ¿no? Como ciudad-puerto que somos, además, tomando Montevideo. Hecha esta aclaración, me parece que no estamos manejando algunas informaciones. Este tren efectivamente está pensado no solo para carga, sino que está pensado también para transporte. No, señor, y no solo... Bueno, el propio proceso licitatorio lo plantea y es obvio que está ligado a UPM, porque UPM... Sí, porque usted está leyendo los pliegos de UPM. Obviamente que no, UPM... señor, estoy leyendo los pliegos de Ferrocarril Central. Por supuesto, es que UPM cuando pone como condición para poner su segunda planta, pone como condición tener un medio de transporte. Perdón, doctor, usted es abogado, ¿verdad? Sí. Acá, si quiere leerlo, déjeme terminar y usted después me lo lee. Yo se lo leo, ¿cómo no? Déjeme terminar y después usted me lo lee. Señores, por un tema de tiempo, termina José, así la señora puede después dar su opinión. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Ustedes saben cuántos trenes circulaban en los años 70 según los registros que tiene AFE en Estación Central? Más de 60 trenes por día. ¿Qué está pensado de UPM de cuántos trenes de 300 a 500 metros, más allá de que las vías van a admitir trenes de 600 metros, de que circulen 10 a 14 trenes? ¿Está? A 80 Perdón. Y cuando hablamos de 80 kilómetros, es como cuando vas en la interbalnearia, me decían, claro, si te vas a Punta Arenas en 120, vas a encontrar pasajes por arriba de gente que camina por arriba de la interbalnearia y vos vas a 45, 80, 120. Es decir, a ver... Yo lo que digo es, ¿por qué no nos sentamos a conversar realmente con toda la información disponible? Porque además estamos hablando de una vía existente que ya recibía ese tráfico de trenes. Permíteme, justamente el planteo solo para terminar, Victoria, solo para terminar. No estamos hablando de aquellas vías de trenes que hacían trac, 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 porque estamos hablando de que se va a construir justamente con el sistema europeo. Es decir, son líneas que... Bien, señores, queda un minuto nada más. Me parece que al lugar, perdón, José, pero al lugar que se despidan nuestras invitadas con reflexión final. Sí. Yo, ¿verdad? Ya nosotros tenemos acá una clase política y personas como el ministro de Transporte y Obras Públicas, mintiendo y confundiendo. Entonces, yo lo convoco mintiendo y confundiendo, hablando de tren de pasajeros. Yo lo convoco, doctor, que nos conocemos, de verdad, de otros lugares de trabajo, como profesional, que usted vaya a la fuente, porque lo que nosotros estamos... Si usted fuera a la fuente, vería que en la comunicación del proyecto ferroviario Montevideo Paso de los Toros, parto E1, descripción del proyecto 6.10, dice, este proyecto no incluye mejoras en los servicios de pasajeros
o plataformas en las estaciones, salvo en el área metropolitana, que es la actual. Y si va, y si va a los otros documentos, ve que el transporte de pasajeros está interrumpido. Entonces, hablar primero de 14 trenes no es cierto porque en el proyecto dice 50. Hablar de 300 metros no es cierto porque son trenes de 800 metros. Bien. Hablar de que conviven, ¿verdad? Primero hay que ir a mirar la normativa, el proyecto. Y entonces sí, me encantaría generar un debate, pero con la documentación en la mano y no con supuestos, ¿verdad? Sonia, Victoria, Marcelo, yo les agradezco que hayan venido hoy a plantear... simplemente, además somos una ventana más porque se han presentado ya en muchos medios de comunicación. Queda la pregunta al aire. Bueno, ¿qué fuerza pueden tener todos estos reclamos y todos estos planteos en el gobierno que está llevando adelante, dando estas concesiones o aprobando estas licitaciones? Lo veremos, pero escucharlo será importante, así que tengo que despedirlos y agradecer. A la vuelta los panelistas van a poder, por supuesto, dar la reflexión final. ¿Mini? Mínimo. Llamo a la clase política a que actúe, a que se exprese, especialmente al intendente Daniel Martínez, que exponga su visión sobre este proyecto. Bien, pausa y ya venimos. Gracias por haber venido.